Estamos en el 1 Tesalonicenses capítulo 5 y estamos aquí entre el verso 4 y el 5. Pero voy a leer más del principio porque obviamente el contexto es la segunda venida del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ya vimos a ciertos aspectos, ¿cierto?, de la venida del Señor, o de su segunda venida. Voy a introducir un poco de lo que vimos el domingo pasado para los que no estuvieron, para que concuerde con lo de hoy. Cuando Pablo respondió a las preguntas a los tesalonicenses del día del Señor, o su segunda venida, como sinónimo, ¿cierto?, explicó tres aspectos de aquel momento memorable. Y eso es lo que estamos viendo. El domingo pasado vimos uno de esos aspectos, ahora vamos a ver los otros dos, porque son más cortos y lo vamos a ver ya hoy. Y un poquito repasando de estos de los aspectos. La primera tenía que ver, y que vimos el domingo pasado, su llegada. ¿Cómo será la forma? ¿Cómo será la llegada de la segunda venida del Señor? Acuérdense que fecha exacta no existe y no hay. Pero cuando hablamos de su llegada o cómo será una forma, un tipo de eso, ya el mismo pasaje dice que es como un ladrón en la noche. Ya. Y lo vimos que eso tenía que ver que los tesalonicenses sabían perfectamente que el Señor iba a venir, ¿cierto? Y cuando analizamos que la venida de un ladrón no es algo bueno, es algo negativo, es algo sorpresivo, es algo nefasto, ¿cierto? Es algo que nadie quiere. Y a la vez tiene una incertidumbre, porque no se sabe a la hora que el ladrón va a ir en la noche. Y esa es la analogía. Por eso, al usar ese mismo sentido de explicación, demanda a los que debiesen estar esperando, que en realidad en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación se entiende que van a haber ciertos creyentes que se van a convertir en su tiempo, ya, porque de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, la iglesia como tal ya no estaría aquí en la tierra. Porque esa es la secuencia de lo que vimos en el capítulo 4, cuando dice Pablo que la iglesia, los que durmieron, o los que están dormidos, ¿cierto?, serán sacados, y también los que están vivos en ese momento. Pablo se refería en su momento de escribir, seremos sacados de aquí de la tierra. Y a eso se le llama, a ese acontecimiento, el rapto, que no tiene señal, no hay aviso, no hay ninguna cosa. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense todas las veces que cerramos los ojos, ya sucedió. Así de rápido, ¿ya? Pero, capítulo 5 cambia el tema y sigue hacia la venida del Señor, pero su segunda venida marcada. Y como dice que es como un ladrón en la noche, y hay ciertas características, las fuimos viendo. Cuando digan paz y seguridad, ya, los que van a vivir en ese tiempo, que se debe entender de la siguiente óptica. En la tribulación, en la gran tribulación, después que la iglesia sale de la tierra, cuando hablamos de la iglesia es como la mayoría de todos los creyentes, ya, eso significa, van a quedar la mayoría incrédulos. Sé que alguno está pensando Israel, ya, eso sepáralo un poquito, pero ¿a qué quiero llegar? De que va a haber una población mayoritariamente de incrédulos. En porcentaje todos son incrédulos. Y esos incrédulos van a estar así. Y esos incrédulos van a ser engañados porque viene el anticristo, y eso está escrito en Apocalipsis. Y el anticristo se va a presentar como Dios, haciendo señales, prodigios, todo lo demás. Entonces van a ser engañados porque Dios les mandó un espíritu de engaño y van a creer que eso es Dios y se van a aferrar a ese Dios. Porque ese también va a ser muerto, después resucita, todos esos acontecimientos están ahí, ¿ya? Pero eso es una parte pequeña dentro del plan soberano de Dios. Eso Dios lo tiene diseñado para que suceda.
Y ahí donde viene después el Señor y manda, empieza el juicio, la ira de Dios sobre los que quedan vivos en ese periodo. A esos Dios los va a castigar. Porque los que llegan a convertirse en ese periodo, los van a flagelar, van a ser mártires y los van a matar. Entonces el matar a esas personas va a ser como el escape, en un sentido, hacia la presencia del Señor. Pero los incrédulos en esos periodos no van a poder morir, porque la Biblia lo dice. Aunque ese periodo es de 3, entendamos, no podemos destacar que va a ser 1 mes, 2 meses, pero se entiende que la tribulación son 3 años y medio, son 7 en total, 3 y medio, ¿cierto? Pero en ese periodo van a haber muchas cosas terribles que van a pasar aquí en la tierra. Terremotos, cual nunca han habido, va a caer fuego del cielo y varias cosas que se detallan y que no son metáforas, son cosas que van a suceder. ¿Ya? Porque hay un juicio ya concreto sobre la tierra. Y eso es lo que hay que tener en claro, que eso no es un cuento de hadas, no, eso es algo literal, porque Dios tiene que mostrar su justa ira, porque sería como pasar por alto esa ira. En un tiempo, dice el Señor, pasó por alto nuestra ira, pero para los que están en salvación, para los escogidos de Él. ¿Ya? Entonces, ese periodo ya, o ese aspecto, ya vimos que el Señor en esa forma va a venir y nos quedamos con esa idea que va a venir como un ladrón y que eso no es algo bueno. Vimos un poco, y que yo les dije que eso era importante, los pasajes del Antiguo Testamento relativos al día del Señor suelen llevar un sentido de inminencia, cercanía y expectativa. Como dice Isaías 13:6, dice, giman que el día del Señor está cerca. Imagínense, en el tiempo de Isaías, Isaías ya decía, giman porque el día del Señor está cerca, tengan expectativa, está cercano. En eso estamos hablando más de, si nosotros estamos en el 2026 y Isaías está mucho antes al año 0, por decir, y ya él decía que esto era ya inminente, que era para nosotros, pero no porque aparentemente para nosotros parece que es mucho tiempo, para el Señor no. Pues esto es inminente, por eso hay que estar siempre alerta. Ezequiel 33 dice, el día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día. Y eso es lo que nosotros vimos, que hay un preludio, hay una parte que se manifiesta en el Antiguo Testamento con referente al Salvador. El Señor viene, y como viene en su primera venida, hablando del día del Señor, pero ese es como la antesala, que no viene con juicio, obviamente, pero como está marcando un precedente, es que el Cristo viene como el Mesías Salvador, pero después viene, ya lo dijimos, que viene con juicio. Entonces hoy nos toca ver en el verso 5, en el verso 5, el capítulo 5, verso 3b, después de que digan paz y seguridad, ¿cierto? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Este segundo aspecto tiene que ver con el carácter del día del Señor o su naturaleza o condición. El carácter del día del Señor, su naturaleza o condición. Ya vimos la forma, o que venía como un ladrón en la noche, ¿cierto? De manera de sorpresa, y una mala sorpresa. Y cuando estén como en los días de Noé, que ya también lo leímos, cuando se casan, se dan en casamiento, o sea, como en la flor de la vida. Y cuando digan paz y seguridad. Entonces, y esto es lo que tenemos que ver, el carácter del día del Señor o su naturaleza y condición. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Cuando dice aquí la palabra destrucción, en el griego aletros, no se refiere a la aniquilación, sino a la separación de Dios. Hay palabras que yo las cito porque son importantes, no me gusta mucho usar todas las palabras porque nos vamos a enredar. Pero cuando son, yo creo que de mucha connotación, son de mucha importancia, yo las trato de decir. Cuando dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa palabra destrucción no es lo que necesariamente pensamos como destrucción. O sea, ¿a qué se refiere que van a destruirse las personas? ¿Ya? Sino que se refiere en lo profundo a la separación del bien pasar de la vida. Cuando el Señor venga en su segunda venida con el juicio, no juicio de mandar las personas al infierno, es ante eso, sino que cuando viene el Señor en ese periodo, ya, Dios los va a privar del buen pasar. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Los va a sacar de su comodidad. Porque pensemos lo siguiente, a veces nosotros si, no sé, nos despojan de todo, decimos, mejor me muero, o quisiera estar muerto. El desear morirse, yo creo que todo en un momento de apremiante, en una enfermedad, de dolor, pensamos en que mejor me muero, porque lo vemos como una alternativa, es zafarse de lo que estamos viviendo ahora. Pero imagínese si usted no tiene esa alternativa. Se sientan en su cuerpo, está experimentando un dolor, pero un dolor en lo emocional, en el cuerpo, en todo lo su ser. Y que quisiese que ya, con una inyección usted lo deja de vivir, pero aún así no se puede. Y que buscase la muerte no puede. ¿Ha pensado en eso? Bueno, de eso se trata. Que en aquellos días sufrirán, ¿cierto? Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Va a ser una separación aún del deseo, o sea, del poder o tener la posibilidad de morir. Esto lo aclara 2 Tesalonicenses 1.9, 2 Tesalonicenses 1.9, al ladito. Dice, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Hermanos, todos nosotros, la mayoría, a lo mejor no sabíamos que morir, o cuando hablamos de la muerte, es dejar de respirar. Es como lo más lógico. De manera biológica, la muerte es dejar de respirar y punto. Pero de acuerdo a la Biblia, la muerte terrible o ciertos tipos de muerte que están en la Biblia es estar separado de Dios. Porque cuando obviamente uno deja de respirar, o la persona cuando fallece, ¿cierto? En un sentido literal, se separa de los vivos. Porque es trasladado a un cementerio, a un lugar, ¿cierto? Hay una separación, pero nadie lo ve desde ese punto de vista. Pero la Biblia, de acuerdo a su etimología de la muerte, o a su significado profundo, es separarse de la vida. Porque es simple, está la vida, pero en el Señor es de esta vida a otra vida, a una vida eterna. Es una transición. Pero para Dios, los que no creen en Él, van a estar separados de Él por la eternidad. Y eso es terrible. Lo explico un poquito. Hoy, el sol sale para los puros buenos o para los malos. Para todos. Nosotros que venimos a veces, o sea, no a veces, nosotros que regularmente venimos a la iglesia o que pensamos que los que van a la iglesia son son las mejores personas del mundo porque uno cree la gente que es así, ya pensamos también o hemos pensado, yo me incluyo porque en realidad uno tiene que ser honesto en esto. ¿En qué? En que los que se acercan más a Dios debiesen estar mejores que los que no se acercan a Dios. En lo económico, en lo espiritual, en todo lo que usted quiera pensar. Pero a veces no es así, ¿o no? Y las personas que hacen lo malo, que asesinan, que roban, que delinquen, todo como decir lo malo, en ese contexto general, aparentemente les va bien.
Los que hacen trampa, los que se enriquecen ilícitamente, lo pasan bien en esta vida y dicen, bueno, ¿y eso? ¿Qué pasa con eso? Y que pensamos que Dios es injusto. Dios, ¿por qué lo digo así? Porque Dios está permitiendo, aunque Él no es el autor del mal y no es cómplice, como a veces piensan algunos, Dios lo está dejando simplemente. Entonces, ese aparentemente bien pasar, Dios en un momento, en la segunda venida, lo va a cortar. Se les va a quitar ese, por decir goce, que no es goce en el fondo. ¿Se entiende un poco? Entonces, la muerte no es necesariamente dejar de existir, es separarse de Dios. Entonces, cuando venga ese juicio de parte de Dios, ese bienestar hacia aquellos que van a estar se va a cortar. Porque hoy hay un bienestar, por decirlo así, de manera genérica para muchos. Ni siquiera se acuerdan de Dios porque están tan bien en su necedad que dicen no necesitamos a Dios. Pero no saben que sí todos necesitamos de Dios. Entonces, esa palabrita, cuando venga esa destrucción, no significa destrucción del ser, sino del bienestar. 1 Timoteo 6:9, 1 Timoteo 6:9, versión NTV dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios, o sea, muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Entonces, no es un final de la existencia del ser humano en el periodo cuando venga el Señor en su segunda venida. Hay un periodo, o durante ese periodo, Dios no es que, porque Dios perfectamente los podría aniquilar, o sea, en un momento dejan de respirar y se mueren todos. No, Dios va a ejercer su juicio, van a experimentar. Si nosotros queremos observar, o sea, observamos en el Antiguo Testamento, en las 10 plagas, ¿qué pasa con el pueblo con los egipcios antes de la liberación? Aunque el contexto es distinto, pero igual hay juicio. En la liberación del pueblo de Israel, ¿se acuerdan un poco de eso? En Éxodo, Dios envía las plagas, pero las plagas tienen que ver, porque ahí mismo dice, ya con los dioses en los cuales ellos habían creído. Entonces Dios usa esos mismos dioses para hacer juicio contra ellos. O sea, cuando ellos adoraban las moscas, vino y les mandó moscas. Cuando adoraban al Nilo, a su dios, lo hizo que se convirtiera en sangre. Entonces, durante todo el periodo de las plagas, Dios hizo juicio contra ellos. Hasta que al final tomó la muerte y la muerte destruyó a los primogénitos. Pero Dios los podía haber enjuiciado a la primera. Yo creo que todos nosotros, siendo Dios, ¿qué hacemos? Yo lo aniquilo, yo lo desaparezco a la primera, a todos, a faraones, a todos, y se van muy campantes. Pero la idea de Dios es distinta a la de nosotros. Dios se toma el tiempo y hace otras cosas porque tiene otra sabiduría, que no es, como dice la Biblia, sus pensamientos son más altos que nosotros, no son como la de nosotros, no usa la lógica de nosotros Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Dios va a permitir en ese tiempo un castigo y no necesariamente la muerte, sino que los va a separar de su bienestar, les va a hacer un caos. Y que ese caos se va a convertir, o sea, la misma tierra, imagínense, la misma tierra se va a estar deshaciendo porque van a caer fuego del cielo. Pensar eso suena, o sea, nos falta imaginación a lo mejor para pensar eso. La voluntad de Dios logrará la destrucción de los incrédulos, arrojándolos al tormento eterno del infierno. Esa es como la segunda escala del castigo. Segunda de Tesalonicenses 1:9, versión NTV dice, serán castigados
con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y su glorioso poder. Entonces, la segunda venida del Señor castiga a los que en ese momento están vivos en esta tierra. ¿Ya? Pero en un momento eso tiene un límite. Después obviamente igual van a morir, por decirlo así, de esta vida. Pero después pasan a la etapa segunda, que es el tormento eterno, y que cuando ya hablamos de eso, pasan después de haber sido enjuiciados delante del trono blanco. Hermanos, a veces en nuestra mente todos esos sucesos suenan medio enredosos, porque son varios términos y como uno no está tan familiarizado con ellos. Pero ¿cuál es el punto? Yo lo quiero llevar a lo mismo que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica. Le está haciendo pensar y llevar a lo siguiente, de que ellos debían estar tranquilos en su tiempo, así como nosotros en nuestro tiempo debemos estar tranquilos, de que si estamos en Cristo, lo que viene para nosotros, los creyentes, es que el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar en el aire. Y los que nos precedieron y los que murieron antes, que están durmiendo, también se van a ir con nosotros, en un solo abrir y cerrar de ojos. Pero los que queden, esos van a sufrir. Pero los que queden pueden ser familiares de nosotros, pero no van a ser necesariamente creyentes, porque los creyentes ya no van a estar. Y a esos no creyentes viene el juicio de Dios en esta tierra. Entonces, nosotros que seguimos con la expectativa de que el Señor viene, eso es sí o sí. Y por lo tanto, los tesalonicenses tenían que estar alertas porque el Señor viene. Pero alerta ¿en qué sentido? Y como ya una de las características era que va a venir como ladrón, ¿ya? Pero nosotros, o sea, los tesalonicenses, nosotros, toda la iglesia en general, o todos los creyentes, tenemos que seguir trabajando. Porque si no, vamos a pecar como le pasó a los de Tesalónica, que algunos se quedaron inmóviles, haciendo nada, porque como el Señor viene, ahí se quedaron nada. No, hay que trabajar porque es el llamado a la iglesia, a trabajar porque el Señor viene. Como no sabemos cuándo, y no es que va a ser, no. Siempre no perder esa perspectiva, el Señor, o por decir el entusiasmo, por decirle una palabra sinónima de, no podemos perder esa perspectiva de que el Señor viene. Y que nos queda a nosotros pensar que como no sabemos el día y la hora, yo ahí no, y ustedes no se deben meter. Pero sí hay señales para la segunda venida, sí. Pero no las podemos interpretar y concluir a secas porque hay muchos que las han mal interpretado y han señalado fechas y se equivocan. Entonces, para no equivocarme, mejor yo lo dejo cuando Él quiera. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Describe gráficamente la destrucción en el día del Señor, o lo que debiese, o lo que va a suceder. Yo solo voy a leer la versión NTV, no la Reina Valera. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Mientras yo miraba, acuérdense que este libro lo escribe Juan, y se está hablando del que miraba. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Hermanos, más allá, lo explico al tiro, más allá de los sellos, ¿por qué los sellos? Mire, hay cosas que uno se tiene que saltar para ir a lo medular. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sello y hubo un gran terremoto. ¿Se entiende dónde? En esta tierra, que es parte de lo que estamos diciendo y detallando el juicio de Dios en esta tierra. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra. ¿Han visto apagarse el sol? Medianamente cuando hay un eclipse, ¿sí o no? ¿Qué pasa?
Es una oscuridad insólita, ¿sí o no? Lo han visto, y es raro. Los que hemos tenido la oportunidad de observar, y más que observar, ver los detalles, automáticamente, yo la última vez, le puse atención porque cuando el sol se ocultó, los pájaros, ¿qué hacen? Se van a acostar, porque no hay luz. Ya, casi como dice la gallina, se van a acostar o se acuestan temprano, ¿cierto? Cuando no hay sol. Pero hay un desorden en el ecosistema, en la naturaleza. En ese tiempo, el sol se va a apagar. Por eso se dice, la luna se volvió tan roja como la sangre. Si el sol se apaga, la luna, ¿de dónde proyecta? La luna, acuérdense que el sol proyecta su luz. Pero la luna se va a volver roja, y si el sol estaba apagado o está oscuro, ¿cómo sucede eso? Explíquenlo. Eso es el poder de Dios actuando sobre el cosmos, sobre lo creado por Él, porque hay un juicio y todo se subordina y se tiene que obedecer a la voz de Dios. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el viento. Hermanos, el acontecimiento no va a ser esa noche romántica que pasa una estrella fugaz, así, y que usted está así, y le dice si está con él o con ella, te regalo la que pasa para allá. Ya, no va a ser una noche romántica esta. Esto va a ser un día, de día, literal, pero que no va a estar de día, porque se entiende que ya se apaga el sol, lo que va a brillar, por decir, va a ser la luna roja, ya. Y los astros del cielo, las estrellas se van a caer, se van a mover, se van a desplazar. El cielo, dice, el cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. El cerro que está ahí, el Quiñe, unos chicos que tienen un árbol arriba, nunca se ha movido de su lugar. Y en ese tiempo será algo que esas cosas se van a mover, ¿ya? O sea, habla de qué? De destrucción y un caos en esta tierra. Empieza a pensar un poco cómo son esas cosas. Y eso es parte del juicio. Por eso a veces las películas apocalípticas grafican un poco eso, pero siempre van a quedar cortos con que esto va a ser. Y esto no es una exageración, es porque la ira de Dios viene sobre esta tierra. Sobre los que se burlaban y adoraban. Acuérdense que esto es como en un ambiente tranquilo, donde el anticristo dijo paz y seguridad y todos están pasándola bien, ¿cierto? Y viene Dios y cambia todo. Dice, entonces todo el mundo de aquel entonces, ya todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Todos escaparon o van a querer escapar. Y gritarán a las montañas y a las rocas. Fíjense, Juan está viendo este acontecimiento en el día del Señor. Caigan sobre nosotros y escondámonos, dice, del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Hermano, yo quiero un poco dramatizarlo, ponerle un énfasis, porque esto va a ser, y esto ya sucedió en el tiempo de Dios, porque Juan ya lo escribió, como él lo vio. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero hermanos, para la temporalidad del hombre esto va a suceder, sí o sí, y van a buscar la muerte. Por eso, hermanos, no va a haber escapatoria. No va a ser como en el tiempo cuando yo les dije recién del Éxodo, cuando estaban los israelitas en un lugar, en su tierra, ya, y las plagas les sucedían solamente a la tierra donde estaban los egipcios. No, ahora es todo el mundo. Va a ser terrible, no tiene escapatoria. No es que hicimos un búnker. ¿Has visto esas películas que
los ricos, poderosos, toman un helicóptero, lo llevan y van al fondo de la tierra y ahí no les pasa nada, no se va a escapar nadie. Así que eso va a ser así. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Hermanos, esta es una mala noticia para los que no han creído. Por eso nosotros, como es una mala noticia, y como nos tienen tachado que nosotros somos fatalistas, que siempre hablamos de la muerte, a los creyentes se nos tacha así, que somos como, siempre pensamos que si de esta muerte viene la otra, ya van a hablar del infierno, ya van a hablar del diablo. Así nos tienen tachados. Mire, más allá de que nosotros en realidad, y yo siempre se lo he dicho, nunca vamos a caer bien por lo que decimos, pero por lo que tenemos que decir es advertirles que si no creen en Cristo, les va, o son potenciales a pasar por este periodo, donde después no va a haber otra oportunidad, porque el Señor ya no viene a perdonar, viene a derramar su juicio. Hechos 2, del 19 al 20, describe el día del Señor como un tiempo de, Hechos 2, 19, 20, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes, durante ese tiempo. ¿Se dan cuenta que es terrible la noticia para los que no creen? Y por lo mismo ya hemos leído los pasajes cuando dice la iglesia no pasará por tribulación, porque Dios nos ha librado de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Su segunda venida. No tiene sentido que la iglesia sea salvada, redimida, ¿cierto? Y vivamos todo lo que nos toca vivir por causa de Cristo. Y más encima, después Dios, a sus mismos hijos aquí en la tierra, aplique esto del juicio porque no es para sus hijos, es para los que no han creído, los que no son sus hijos. ¿Se entiende eso? Entonces vendrá sobre ellos destrucción. Con el uso del término ellos, en referencia a los incrédulos, Pablo aseguró que los tesalonicenses que no se enfrentarían a esas destrucciones. Entonces hay una separación de un grupo de personas. Cuando dice ahí, entonces vendrá sobre ellos. Lo recalco porque hay una distinción, una separación, no son lo mismo. No es como cuando otras veces dice nosotros, ellos. ¿Se entiende que es fácil? Pero lo explico así. Como lo explica claramente el versículo 4, lo de Tesalónica no experimentarán el día del Señor, serán arrebatados antes de su inicio. Como ya indicamos antes en este capítulo, el día del Señor será repentino e inesperado para los incrédulos. Aunque la carta esta es enviada para la iglesia de Tesalónica, o sea, para creyentes, hoy los que estamos escuchando mayormente somos los creyentes, sí, pero el juicio es para los que no son creyentes. ¿Se entiende un poco? O sea, estos acontecimientos terribles son para los no creyentes. Y entonces, ¿qué pasa con los no creyentes? Es por eso que a nosotros nos toca la misión de anunciarles esa mala noticia, combinada con la buena noticia del Evangelio, de que si ellos se arrepienten, no van a pasar ese periodo. ¿Se entiende? Entonces, eso nos ayuda a estar alentados a evangelizar, a anunciarles la buena de salvación, porque hay una mala noticia y yo creo que después la más mala es el infierno. Entonces, los que seremos arrebatados no estaremos, por lo tanto no experimentaremos tales cosas como las que dice ahí, los dolores de parto, o dice como los dolores a la mujer encinta. Ustedes saben que el dolor del parto es de los más grandes que pueden existir,
y por eso se describe así para ilustrar de que es un dolor muy fuerte. Es como cuando nosotros estamos resfriados, los hombres. Amén, dicen los hombres, ¿o no? Cuando nosotros resfriamos, lo mismo. Es un chiste que siempre se dice. Nosotros, los varones, somos para el dolor, así. Nos pica un zancudo, nos queremos morir. No. Esto va a ser algo muy terrible. Y el tercer punto, que tiene que ver que la segunda venida del Señor tiene el carácter de que nadie escapará. Tiene una minuciosidad, una precisión, una plenitud, porque a este acontecimiento, como a los dolores, a la mujer encinta, dice, no escaparán. ¿Quiénes no escaparán? Ningún incrédulo. Ningún incrédulo, ningún ser humano durante ese periodo, ninguno va a poder escapar. Por eso les decía, no, que se van a hacer no se van a escapar, porque la Biblia lo dice. Porque nosotros los seres humanos somos buenos para inventarle que la salida, no va a haber salida. El resultado trágico de la falta de preparación de los incrédulos para el día del Señor es que no escaparán del juicio divino. El uso del doble negativo en el original recalca la amplitud del día del Señor que, cuando llegará destrucción sobre cada individuo. Los creyentes deben consolarse con la realidad de saber que serán arrebatados antes de la llegada del día del Señor y no experimentarán sus horrores, o no experimentaremos eso. Sin embargo, el conocimiento de que ese evento se avecina en el horizonte profético nos debe llevar y motivar como lo dije recién, a la evangelización. La realidad trágica es que quienes rechazan al Señor Jesucristo experimentarán tanto la ira temporal como en la vida eterna. Hermanos, ese es un juicio temporal, porque después de la tribulación y la gran tribulación, va a ser un periodo temporal, porque va a ser aquí en la tierra. Pero después van a pasar a una ira eterna. Acuérdense que otras veces les hemos dicho, así los que seremos arrebatados, Dios nos va a dar un cuerpo de resurrección. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 4? Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Y con ese cuerpo estaremos con el Señor. Y reinaremos con Él, estaremos por la eternidad. Y los que van a condenación eterna tendrán un cuerpo diseñado para sufrir y con una mente de esta tierra, con recuerdos de esta tierra. A nosotros los recuerdos de esta tierra nos van a estar. Nos vamos a conocer, pero no vamos a saber esos detalles ya porque vamos a tener una mente renovada. No vamos a tener los recuerdos de cosas triviales de aquí en la tierra, porque si no nos van a llevar, pucha, ¿te acordás? El hermano que parece que era creyente, pero no está aquí, chute, nos va a dar, porque no vamos a experimentar tristeza, llanto, ya no va a haber eso. Tipo de emociones que vivimos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los que estén en el infierno van a tener un cuerpo para resistir una eternidad en juicio. Hermanos, cada vez que usamos la expresión o escuchamos esa expresión, es como el infierno aquí en la tierra, no tenemos idea que no es tan así. Nosotros vimos las tragedias que pasaron ahora cerca de Concepción y todo ese lugar por los incendios, o cada vez que hemos tenido tragedia en Chile. Los periodistas dicen, es como un infierno aquí en la tierra. No, yo vi una discusión y que vivía en mi familia, era como un infierno en la tierra. No se parece todavía. El infierno
es el infierno. Y la ira del Señor es la ira del Señor. Es muy, muy, muy terrible. Y para terminar esta idea, Hebreos 2:3, en las palabras aleccionadoras y pensativas del autor de Hebreos dice, versión internacional, dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que oyeron nos la confirmaron. Ustedes saben que este texto lo usan algunos para decir que la salvación se pierde. Aquí no tiene nada que ver y no está diciendo que se pierde la salvación. Ya, lo que una vez lo estudiamos y lo replicamos muchas veces. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El escritor de Hebreos está diciendo, en este periodo es el tiempo donde hay salvación, donde Cristo vino a salvar. En este tiempo existe el potencial de ser salvo si usted no lo es. Es la oportunidad de salvarse ahora y no en la segunda venida del Señor. ¿Se entiende? Lo que este texto de Hebreos, por eso lo cito, está queriendo decir, esta es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Hoy Dios desea que tú tomes una decisión por Cristo para que te libres de lo que va a devenir. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El no querer hoy aceptar a Cristo como Señor y Salvador es descuidar una salvación tan grande. Es como decir, mañana tomo la decisión. ¿Cómo hacer tanto de que mañana no esté vivo? O cuando esté más en aprietos. No es así. Hoy es el día. Descuidar es ser indiferente al llamado a Cristo. Es tomar mi propia decisión y creer que yo tengo la vida en mis manos. Y eso no es así. Ninguno de nosotros sabe del mañana. Por eso, hermanos, por eso lo que hoy escuchamos, si no ha tomado una decisión, no descuide este llamado a ser salvo. Porque esta salvación primeramente fue del Señor y ahora nosotros los que lo hemos oído la seguimos confirmando. Tenemos que asentir, tenemos que afirmar que el Señor es nuestro Señor y Salvador y que que Él es el único que nos puede librar de esta ira venidera. No saquemos conclusiones humanas, porque como no sabemos el futuro, puede que el Señor venga ahora, en un segundo más, en una hora más, en no sé, porque no dice. Pero cuando la iglesia desaparezca, el otro tiempo ya no hay esa oportunidad de salvación, porque el Señor ya viene a castigar, viene a enjuiciar, a ejercer juicio, castigo. No se les olvide. Y con esto terminamos esta sección para entender que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, porque el Señor nos lo señaló. Y por eso le dice eso Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, ya de manera trágica, pero no se sabe en qué momento. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el hombre, la mujer en ese tiempo se sienta, tengo de todo, ahora sí que estamos. Bueno, ahí vendrán esos dolores y se grafica como dolores de la mujer encinta o la mujer cuando está dando o cuando está en parto. Va a ser algo muy terrible. Entonces nosotros, la iglesia,
tenemos que estar expectantes y anunciar que el Señor viene. No podemos profetizar falsamente porque no nos toca saber el día ni la hora. Pónganse en pie. Otra vez se lo hemos dicho de aquí del púlpito. No confunda, porque son dos cosas muy verdad y muy ciertas. Dios es amor, ¿ya? Y que por tener y ser la manifestación pura de amor, Él va a pasar por alto la maldad. No es así, porque a la vez Dios también tiene ira, juicio, pero no es pecaminoso. No es como cuando nosotros nos enojamos y a veces tenemos una raíz de amargura, no es así. La ira de Dios es tan santa como su amor, que son sus atributos, porque Dios castiga y odia el pecado. Y Dios se tiene que manifestar y castigar el pecado. Y a los pecadores que en su tiempo no se arrepintieron, los va a castigar. Y los va a castigar en esta tierra, en ese periodo, cuando Él venga, y después en el juicio después del juicio final. Entonces, eso va a ser sí o sí. Y Dios no va a ser más malo ni más bueno, va a seguir siendo Dios. Por eso no saquemos conjeturas, así como, no. Estas son cosas serias. Este segundo, este es el momento de entregar nuestra vida a Cristo. No mañana. No se pase esa, no, sí que ahora no sentí nada en el corazón, es que lo mismo es que hoy es el día. Y Dios está amonestando los corazones que tiene que ser hoy. Si mañana, mire, si no siente, pero hoy toma una decisión en la convicción de su corazón, ya voy a hacerle caso, por último sí, voy a hacer caso, ya. Pero hágalo delante del Señor, no para satisfacer mi deseo. Porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Es el deseo de Dios, porque Dios vino universalmente a querer salvar a todos, pero no todos quieren. Pero Él que quiere y le recibe, lo toma por hijo y le da vida eterna. Y al final de los tiempos lo librará de la vida venidera. Se librará del juicio, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser. Y que puede ser luego, pero va a ser. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque usted sé que redarguye nuestros corazones. Usted sabe que los que a lo mejor no están a cuentas con el Señor, este es el minuto. Redarguye a usted, Señor. Y haga, Señor, que a través de su Espíritu les convenza de pecado, de juicio y de muerte. Señor, tenga misericordia, así como un día entró en nuestro corazón, entre en aquellos que todavía no le quieren recibir. Oblíguelos, Señor, con su Espíritu, a que desistan de su tercadez. Ayúdelos, Señor, a que desistan de su pecado. Señor, porque un día vendrá destrucción repentina. Señor, ayúdenos para que todos sean librados de ese terrible juicio en esta tierra. Y no porque nosotros hemos tomado la decisión antes, seamos mejores, porque todos necesitábamos, Señor, de un Salvador. Y este es el tiempo, no después. Señor, y a los que ya hemos tomado una decisión por usted, ayúdenos a anunciar que usted, Señor, viene y viene con juicio, para que también otros entren al reino y se arrepientan. Ayúdenos, Señor, a que la iglesia no pierda el sentido de evangelización, de advertir, Señor, de que el Señor viene y viene, Señor, a castigar y a enjuiciar a todos los que hacen la maldad. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.